Bueno, muy buenos días. Estábamos esperando un par de minutos. Ya creo que os habéis conectado mucho. Me presento, empiezo por presentarme. Soy Asensio López, el director gerente del Servicio Murciano de Salud. En primer lugar, agradecer al Círculo, tanto a Carlos como a Miguel, que se hayan atrevido a invitar a un médico a un entorno de economía y de gestión, y lo cual es especialmente estimulante para mí poder compartir esta mañana cómo estamos viviendo dentro de la organización del Servicio Murciano de Salud, de la parte de empresa del Servicio Murciano de Salud, no solamente de la parte sanitaria, toda esta pandemia, terrible pandemia que estamos viviendo y que nos está obligando a cambiar toda nuestra manera de hacer y de gestionar. Es un placer estar aquí esta mañana. Voy aproximadamente en 14-15 minutos, un tiempo aproximado, a descifrar un poco qué hemos tenido que hacer durante este último mes. Realmente es un poquito más largo desde que empezamos a trabajar para afrontar una manera totalmente distinta, una transformación, lo que nosotros llamamos una auténtica transformación en la manera de trabajar de nuestro sistema sanitario, intentando poner el foco en la necesidad imperiosa que era cómo satisfacer a nuestros clientes. Y voy a hablar en clave, nosotros hablamos en clave usuarios, pero en este caso voy a hablar en clave usuario-cliente, a nuestra población, a nuestros ciudadanos ante esta situación de la pandemia. Fijaros, un elemento fundamental que quiero reflexionar es que ya sabéis que es clave la misión de una organización, y en cada momento tiene que estar adaptando la misión. Y aquí hemos interpretado que lo que estábamos enfrentando ante esta pandemia que nos venía, que empezamos a ver a primeros de enero, a final de diciembre en China, en la población de Wuhan, en el territorio, fue que no se trataba solamente de un problema sanitario, sino que estábamos ante una pandemia de naturaleza comunitaria. Y os voy a explicar un poco en qué ha consistido la pandemia comunitaria, porque ha sido distinta la respuesta de Murcia a otras comunidades, y esto con mucha fortuna, es verdad que hemos tenido mucha fortuna, nos ha permitido que nuestro sistema sanitario tuviera una doble adaptación, una adaptación hacia una pandemia sanitaria y una adaptación hacia una pandemia comunitaria. Y os digo que es muy relevante porque era un poco cómo hemos orientado nosotros desde el primer momento la respuesta del sistema sanitario a partir de ahí. Para entender cómo es el servicio de salud, el Servicio Murciano de Salud, voy a compartir algunas cifras. Nosotros tenemos un presupuesto anual de 2.400 millones de euros, aproximadamente. En el año 2020 nos vamos a gastar 2.400 millones de euros, desgraciadamente con una deuda muy importante, una deuda de aproximadamente unos 500 millones de euros. Nuestro presupuesto está absolutamente infradotado desde el punto de vista de las necesidades reales. Es un problema global que tenemos en la región de financiación. Pero el gasto al final de año estimamos que va a estar en torno a 2.400 millones de euros. Tenemos 24.000 trabajadores, con una singularidad muy importante, que es que de los 24.000 trabajadores tenemos 107 categorías distintas. Es decir, que cuando estamos trabajando tenemos que organizar los procesos asistenciales con 107 categorías distintas. Desde el neurocirujano que está en el servicio de la Risaca hasta la persona de mantenimiento que está en el hospital de Yecla. Con lo cual, cada uno tiene un perfil profesional distinto y una categoría distinta. Y tenemos un núcleo que es el más significativo siempre, que es el más apreciado, que es el punto de vista de los sanitarios, más apreciado no porque sean, digamos, el núcleo fundamental, sino donde la población pedimos más, es nuestra referencia, que son las especialidades médicas. Tenemos 57 especialidades médicas que están organizadas en cada uno un servicio distinto, con una estructura distinta. De alguna manera, esto nos permite ver la complejidad de cuando hay que tomar una decisión, hay que adaptarse a todo ese conjunto de matices que es esa pluralidad de perfiles profesionales que tenemos. Un elemento muy importante a la hora de poner en marcha cualquier gestión es cómo estamos organizados. Estamos organizados en 9 áreas de salud, pero en 11 gerencias. 9 áreas de salud que más o menos todos identificáis, que conocemos. Cada uno tenemos una 9 área de salud con 85 centros de salud diferentes, 9 áreas cada uno con un hospital, salvo Cartagena que tiene 2, el Rosell y Santa Lucía. Y además tenemos salud mental y además tenemos el 061. Por lo tanto, disponemos de 11 equipos directivos que dirigen a la parte que le corresponde a los 24.000 trabajadores. El más importante es el área 1, es el área de la Risaca, que tiene cerca de los 6.000 trabajadores aproximadamente, y así en una línea descendente el más pequeño puede ser Cieza, que tiene unos 650
unos 650 trabajadores aproximadamente, esa gerencia a su cargo. Y además la estructura de servicios centrales, de donde estoy yo ahora mismo, aquí en Espinardo, tenemos una estructura de equipo directivo que estamos formando por aproximadamente unas 14 personas de dirección con distintos rangos, básicamente de directores y subdirectores. Y una de las cosas que caracteriza nuestro servicio de salud, nuestra empresa, nosotros como empresa, es que tenemos una empresa de una autoridad muy blanda, muy blanda. Y os pongo como un escenario, desde el año 2010 hasta el año 2020, es decir, en esta última década, hemos sido 5 gerentes distintos los que hemos estado a cargo del Servicio Murciano de Salud. Por lo tanto, la vida media de un gerente, y esto no quiere decir un pronóstico vital, la vida media de un gerente es de 2 años. Nosotros, por fortuna, el equipo actual ya tenemos casi 3 años, es decir, que hemos roto todas las estadísticas de la historia reciente de esta organización. Y esto es terriblemente complejo para una empresa de esta naturaleza, donde el poder es muy blando, donde el poder sindical es importantísimo. Tenemos 450 delegados, representación de los trabajadores distribuidos por toda la estructura, y donde la capacidad de poner en marcha proyectos y liderazgos son muy complicados si no hay una mínima situación de tiempo. Fijaros, todo esto lo hemos vivido en un contexto político homogéneo, no hemos tenido ningún cambio político en los últimos 20 y tantos años en la región. Sin embargo, hemos estado con un escenario donde en los últimos 10 años hemos pasado 5 directores gerentes distintos con equipos que han ido cambiando, no necesariamente todos que han ido cambiando, lo cual nos dificulta especialmente la toma de decisiones en la gestión y se convierte en una enorme debilidad a la hora de influir sobre esa hiperespecialización que tienen nuestros trabajadores, muchos de nuestros profesionales. Ya cuando empecé la pandemia, bueno, voy a situarme ya en el contexto de pandemia y cómo ha ido cambiando la organización en todo este periodo y qué cosas hemos estado articulando. Aproximadamente el 15 de enero, nosotros desde aquí, Servicios Centrales, indicamos a todas las gerencias, a las 11 gerencias, y nos ponemos a trabajar nosotros en uno coordinado, donde necesitábamos tener planes de contingencias específicos para responder a lo que iba a ser la pandemia. Y hacemos un doble plan de contingencia con esa doble misión que os decíamos, una misión de esto es una pandemia comunitaria, poblacional, y tenemos que frenarla en la población, pero además tenemos que articular toda una respuesta sanitaria para lo que nos puede venir. En esas fechas vemos cómo China montan en 5 o 7 días un hospital de 1000 camas de una manera que a nosotros nos parece increíble, salvo que cuando hemos visto a IFEMA, cómo Madrid tuvo que montar algo muy parecido. Por tanto, nos ponemos a trabajar el 15 de enero y el 4 de febrero tenemos cerrados los planes de contingencia, de respuesta teóricos sobre el papel, en todas las áreas, en todas las gerencias, todas nuestras 11 gerencias ya tienen su plan de contingencia y además la tenemos nosotros. Y básicamente tiene 2 perfiles. Uno, tenemos que aumentar nuestra capacidad de hospitalización y estoy hablando de lo que soporta el documento, todavía no han empezado los cambios, de tal manera que prevemos que sobre las camas que habitualmente tenemos, son unas 2.800 camas, hemos conseguido 1.000 camas más, hasta 3.800 camas disponibles y apostamos inicialmente por el entorno de nuestros hospitales. Consultas externas, gimnasios de rehabilitación, todos los pasillos que dan ciertas condiciones de dignidad, porque partimos del principio que creemos mucho mejor hospitalizar a nuestra población dentro de nuestros hospitales, aunque no sean en las condiciones óptimas, antes de irnos a hospitales de campaña. Y definimos 2 hospitales de campaña, uno en Cartagena y otro en Murcia, en torno a los 2 hospitales. Además, tenemos normalmente 120 camas de UCI y vemos que esta va a ser una de las grandes necesidades que vamos a tener y vemos que podemos duplicar las camas de UCI, nos ponemos en 240 camas de conceptual para operativas y además otras 150 más de camas de semicríticos, que es básicamente los respiradores, que es una de las técnicas que más hay que utilizar cuando llegue la pandemia. Hay un tercer concepto que es el teletrabajo. Preparamos todas las condiciones para que nuestros profesionales puedan trabajar desde su domicilio y trabajamos en el concepto más importante que es, creemos, lo que nos ha permitido la situación de Murcia, que es nuestro objetivo es que la población no se acerque a los centros sanitarios. Por tanto, necesitamos que nuestros profesionales estén trabajando en su domicilio, con lo cual hacemos para que nuestras historias clínicas puedan trabajarse desde la casa de cada uno de nuestros profesionales. Buscamos un sistema de seguimiento telefónico de todos los pacientes y la vía de acceso a través de nuestra internet o del teléfono cuando se pide cita, automáticamente te dirija a una llamada telefónica antes de una consulta presencial y hacemos todo exactamente igual en nuestros dispositivos.
Lo que buscamos es que la población tiene que estar en su casa, no tiene que estar en los centros sanitarios y además debe contactar con nosotros siempre por vía telefónica y hemos de ser capaces de atenderlos por vía telefónica. Esto lo tenemos preparado a lo largo de todo el mes de febrero, pero lo tenemos preparado desde el punto de vista conceptual. Está en los papeles, está en el diseño, estamos preparando la infraestructura informática, telemática que nos tiene que dar el soporte, pero lo tenemos en este momento. Y empezamos a tomar decisiones de salud pública fundamentales muy importantes. Ha sido muy importante la labor que ha hecho la Dirección General de Salud Pública, porque en la tercera semana de febrero es cuando vemos que la epidemia empieza en España. Madrid, Valencia, País Vasco, empecé a tener los primeros problemas de salud y es cuando decimos que tiene que aparecer las primeras decisiones de naturaleza comunitaria sociales. Y con la autoridad del consejero de salud, el director general de Salud Pública, empezamos a limitar los movimientos de la población. Tomamos las grandes decisiones, se suspenden todas las actividades científicas y reuniones de los profesionales, echamos a todos los estudiantes de medicina y de otras especialidades de salud a sus universidades, pensamos que no tienen que estar en nuestros entornos sanitarios, empezamos a impedir y desautorizar y negar los encuentros deportivos sociales que ocurren en nuestra región. Y, por ejemplo, había un encuentro preolímpico de bádminton en Cartagena un fin de semana durante 7 días que venían de 40 países distintos y se hace un enorme esfuerzo incluso con el Comité Olímpico Internacional para que no vengan, que coincidía precisamente en el último fin de semana de febrero. Por lo tanto, se ponen en marcha las grandes herramientas de alejar a la población de nuestro entorno porque empiezan a aparecer en España de manera encadenada los primeros casos. Son las grandes decisiones de naturaleza social y política que se toman, que no es del punto de vista de la gestión interna del Servicio Murciano de Salud, pero nos ayudan claramente a alejar al riesgo a la población de coger la epidemia. Y llegamos al primer fin de semana de marzo, el día 7 de marzo, que es cuando tenemos el primer caso en la Risaca y es cuando ya desencadenamos todo lo que es los planes de contingencia. Y es cuando empezamos a tener los graves problemas. Porque lo que se trata es que de todos nuestros trabajadores tenemos que hacerles cambiar su manera de hacer. Y lo utilizamos con 2 conceptos. La atención primaria, que consideramos que es, junto con salud pública, el eje fundamental de seguimiento de las personas, contraemos toda su estructura. Y lo que hacemos es que a médicos de familia y enfermeros hacemos 2 canales de trabajo. Unos se encargan directamente con abordaje de los pacientes respiratorios y creamos espacios limpios en nuestros centros de salud y en nuestros hospitales, de tal manera que por una vía de trabajo simplemente van las personas con sospecha de COVID y por otra vía van todas las personas que tienen un estado de salud. Esto nos obliga a que a todos los trabajadores tienen que empezar a trabajar desde su casa, trabajar por vía telefónica y creamos el concepto del retén para garantizar proteger a nuestros profesionales de los contagios, porque estamos viendo que, por ejemplo, en el País Vasco tienen que mandar de un hospital a 200 trabajadores a su casa por la sospecha de contagio. Y esa es una de las grandísimas debilidades que podemos tener desde el punto de vista de atención a los ciudadanos. Y lo que hacemos es creamos retenes. Doblamos el trabajo de los que se quedan, hacemos un trabajo continuado de mañana y tarde de tal manera que puedan atender a la población y hacemos que la mitad de sus compañeros se vayan a casa, solamente trabajan por vía telefónica con sus historias clínicas allí, porque tenemos que dejarlos en espacios limpios para la semana siguiente cambiar los profesionales. De tal manera que siempre teníamos que garantizar que si se nos contagiara tanto en los hospitales como en los centros de salud, lo que tenemos que hacer es que solamente fuera un número pequeño de profesionales para poder dar respuesta a la población en el caso que viniera la epidemia. Entonces, ese es uno de los momentos más complejos porque se acompaña es que en esa época no tenemos material de protección. Desde el mes de enero, para que nos hagamos una idea, empezamos a hacer acopio de material de protección, pero a mitad de febrero no nos sirven. Y nuestro gasto de material de protección es aproximadamente 1,5 millones de guantes, aproximadamente 500.000 mascarillas todas las semanas, 1,5 millones de guantes a la semana, 500.000 mascarillas a la semana. Utilizamos de las quirúrgicas, de las que son más corrientes, no las de alta protección, o, por ejemplo, aproximadamente unos 40.000 monos o batas todas las semanas. Ahí es donde vivimos la situación más crítica porque nuestros profesionales se sienten desprotegidos. La única solución que tenemos es crear estructura organizativa en la manera de trabajar para conseguir dar respuesta, primero, a la
protección de nuestros trabajadores, que no se contagien, y segundo, para seguir pudiendo dar respuesta a todas las necesidades de los usuarios. Por tanto, lo que hacemos es nos replegamos, hacemos una pura estrategia de repliegue, cerramos consultorios, centralizamos en los centros de salud, centralizamos puntos periféricos donde toda la acción tiene que venir en un punto centrado y llegamos a la población básicamente por vía de consulta telemática, por consulta telefónica y siempre acceso a través de los teléfonos o yendo a sus domicilios a visitarlos. Es otro de los grandes saltos que hacemos. Además, suspendemos toda la actividad innecesaria, fundamentalmente en los hospitales. Nos quedamos básicamente con las urgencias, con los cánceres, con las cosas importantes, con los infartos, con los ictus, pero todo lo demás automáticamente se suspende, pero desde todos los hospitales se llama telefónicamente a los pacientes por cada una de las especialidades para hacer un seguimiento o para reordenar las pruebas que hay que hacerle. Por lo tanto, hacemos toda una reorganización de la estructura de trabajo. Llegamos a la tercera, cuarta semana, que son los momentos más críticos. Ahí tenemos los picos en Murcia. Son picos contenidos, pero vivimos en una situación de una especie de calma tensa. El esfuerzo organizativo de las 2 semanas previas ha sido tan intenso que hemos conseguido contener la pandemia porque hemos localizado desde el primer momento, y este es el esfuerzo mayor que hace atención primaria, en los centros de salud, cada vez que llega una persona con sospecha, se manda a aislar, se llama a todos sus contactos estrechos y también se manda a aislar. Y diariamente los médicos y los enfermeros hacen un seguimiento con 2 objetivos. Primero, saber que su salud no empeora y si empeorase una visita al domicilio o bien hay que mandarlo al hospital. Pero sobre todo, y es muy importante en una pandemia de este tipo, garantizar que las personas cumplen el aislamiento, se mantienen en su domicilio y evitan el contagio a terceras personas. Pues la semana tercera, cuarta de marzo son los momentos más tensos porque es cuando el pico empieza a aparecer, pero estamos en una situación muy favorable comparativamente y con mucha fortuna con otras comunidades o, por ejemplo, como otras ciudades como le ha podido pasar a Albacete o Alicante, que los tenemos cercanos. En ese momento nosotros tenemos más de 150 camas de UCI libres, tenemos más de 1.000 camas en los hospitales libres, más las 1.000 del plan de contingencia que teníamos. Por tanto, estamos en una capacidad muy importante de dar respuesta. En ese contexto es cuando nos aparecen las crisis de las 4 residencias, estas donde desgraciadamente ha habido una altísima mortalidad y no es un espacio que nos afectaba directamente a nosotros, pero es una situación que era muy imprevisible, que habían hecho muy bien la parte de política social su trabajo allí en ese entorno, pero en ese momento decidimos que vamos a hospitalizar las residencias que se ven afectadas y las convertimos en pequeños hospitales, de tal manera que hay personas que sacamos un hospital porque las podemos hacer mejoría y otros lo que hacemos es una intervención de metemos sanitarios allí para dar cuidados a todas las personas que mantienen. Y esa es un poco la semana más intensa, más complicada que vivimos, que es la tercera, cuarta semana del mes de marzo. En ese momento lo que hemos hecho es un cambio radical de toda nuestra organización, todo es telemático, cosas que no habíamos hecho nunca se empiezan a suceder, los médicos trabajando en su casa, los enfermeros trabajando en su casa, llamando por teléfono, haciendo exploraciones muy selectivas a los pacientes, haciendo incluso seguimiento proactivo, aquella persona que uno conoce que podía ir mal, se le llama a su casa a ver cómo va, con el objetivo de tener la salud de la población lo más asegurada posible y además prepararnos para hacer una respuesta radical. Nos convertimos en eficientes absolutamente, metemos todo lo que es la receta electrónica que se puede recoger, las personas que tienen que ir a recoger al hospital habitualmente una medicación se le envía a su casa o a la farmacia de cerca de su centro de salud. Por tanto, toda la intendencia y toda la infraestructura hacemos toda una reingeniería de procesos con el objetivo de reordenar el servicio de salud y poder mantener la atención en una situación crítica. Hay un momento determinado que es la semana del 3 al 10, que todo más o menos se normaliza. Digamos que el día 3 de abril, justamente el Viernes Santo, perdón, el Viernes de Dolores, creo que es la primera noche que yo consigo dormir 5 horas seguidas porque vemos la perspectiva de que la pandemia ya no nos arrasa, estamos en situación estable y que lo que tenemos es empezar a prepararnos digamos, a la vuelta a la nueva normalidad. Y es cuando ya empezamos poco a poco, durante la semana del 3 al 10, a revisar cada uno de nuestros centros, ver que todo funciona con un proceso de normalidad y empezamos a reflexionar con nuestros profesionales y con nuestros equipos directivos para empezar ese nuevo proceso de normalidad, que es donde estamos ahora mismo. La normalidad a partir de ahora va a ser distinta. Nos toca convivir aproximadamente 2 años
con este virus y esto va a ser diferente. El servicio de salud nos estamos preparando porque hay que seguir atendiendo a lo que habíamos dejado de atender, a todo lo que tenemos en espera y, por tanto, esa es una de las grandes acciones que tenemos que hacer. Siempre hemos reflexionado por qué esto más o menos hemos sido capaces en 2 semanas de reconvertir esta estructura del sistema de salud, porque hemos sido capaces de alguna manera de encontrarnos esta respuesta. Y hay algunas claves que nos llevan a reflexionar. Primero, porque hemos apostado con un diálogo permanente con nuestros profesionales, con la mayoría de los miles que tenemos y, sobre todo, apostar por su capacidad de organización. Les hemos dado claves organizativas y ellos las han puesto en marcha de manera autónoma, de manera singularizada, porque no es lo mismo el Centro de Salud de Barranda que el Hospital de Cieza, que la Risaca. Entonces, nosotros marcábamos las líneas, las ideas fuerza, las misiones a lo que teníamos que hacer y cada entorno se iba organizando con la supervisión de los equipos directivos. Ese ha sido un elemento crítico que creemos que ha sido un elemento clave para la transformación. Una segunda ha sido la comunicación. Como estamos viendo ahora mismo, yo he mantenido aproximadamente con nuestros equipos directivos de 2 a 3 videoconferencias diarias, sobre todo desde el día 7, que empecé el primer crítico, con todas las 11 gerencias que os decíamos, una por la mañana y al menos una por la tarde sistemáticamente. Pero además, con un canal de formación que tenemos permanente con nuestros profesionales, pues sin exagerar, en estas últimas 4 semanas yo habré estado aproximadamente unas 30 videoconferencias dirigiéndome directamente a todos nuestros profesionales, transmitiéndole los mensajes hacia dónde íbamos. Eran selectivas, unas eran para el hospital, otras para atención primaria, otras para urgencias, pero mandando el mensaje y tratando, digamos, los elementos concretos de qué les pedíamos al día siguiente. Porque también nuestros profesionales tuvieron mucho temor, mucho miedo, mucho riesgo a contagiarse. Veis que tenemos muchos profesionales sanitarios afectados y fallecidos en el resto de España. Y entonces, esto era una falta tremenda de material de protección, que todavía no estamos muy halagüeños, pero ha sido un determinante clarísimo. Y creemos que el papel de la comunicación permanente, hecha desde la gerencia directamente, en un entorno de un poder blando, como os decíamos, donde yo creo que soy un gerente que manda muy poco, que tiene muy poca capacidad de mando desde el punto de vista de cómo funciona la organización de los sistemas públicos y más un sistema sanitario como el nuestro. Sin embargo, hemos apostado especialmente por ello. Y en un mensaje donde fundamentalmente primaba la empatía. Primaba la empatía porque sabíamos que estaban pasando mucha angustia, mucho temor, pero además estaban implicándose y comprometiéndose en tratar a las personas. Y teníamos que aceptar todas las críticas que nos enviaban y reconocer que estaban haciendo un reto terriblemente complicado y esto era una manera de ponerse en su papel. Definitivamente ponía en mi papel de médico, yo soy un médico de familia del Centro de Salud de la Unión y volveré en algún momento a ser médico de familia en la Unión y trabajar, pero un poco percibir eso como un elemento fundamental y transmitirlo de esa manera. Y luego, una apuesta por los equipos. Nosotros siempre hemos planteado que cada equipo tenía que ser capaz de organizarse y afrontar las dificultades desde esa situación de adversidad, terrible adversidad. Y entendemos que eso es lo que fundamentalmente nos ha podido funcionar de este tipo, porque pensábamos además que nuestros clientes, nuestros usuarios habituales, estaban percibiendo que estábamos allí presentes y era nuestro reto fundamental y es nuestra responsabilidad como servicio público de salud. Es decir, que tampoco hemos hecho ningún elemento de heroicidad, sino que en definitiva era lo que teníamos que hacer y en ese hacer lo que uno tiene que hacer había que ser capaz de un poco de generar las condiciones con los trabajadores que son nuestros clientes internos que también lo estaban pasando bastante mal. Por tanto, ahí pensamos nosotros que ha sido uno de los elementos sustanciales que nos ha permitido en 4 semanas hacer una transformación muy importante de la manera de trabajar que nuestros propios trabajadores ahora mismo nos trasladan como feedback, nuestros profesionales, que han participado de una acción novedosa, de éxito, de transformación, que se ha aumentado el sentido de pertenencia. Es decir, hasta ahora sentirse del SMS, del Servicio Murciano de Salud, no es una cosa muy generalizada y hay más sentido de pertenencia. Y luego hemos descubierto la capacidad profunda que tenemos de innovar y de organizarnos en el momento que tenemos un reto brutal ante adelante y una posibilidad ante la crisis. Por tanto, esos son algunos de los elementos sustanciales en los que más hemos perdido la transformación. Ahora hay un mensaje que nos mandan muchos jefes y de los que seguimos manteniendo, es decir, ahora mismo tenemos reuniones permanentes, diarias, videoconferencias, para adaptarnos a lo que hemos llamado la nueva normalidad, donde nos transmiten es que no podemos abandonar
todo esto que hemos aprendido y todo lo que hemos sido capaces de transformar el sistema sanitario durante estas semanas, que creemos que es beneficioso para nuestra propia organización, pero también, y es lo más importante, para nuestros usuarios, para los ciudadanos, para todos los ciudadanos de la región a los que tenemos que atender y tenemos que transmitirle. Y especialmente estamos ahora mismo haciendo una encuesta a la población, preparando una encuesta a la población para ver qué piensan de cómo hemos hecho las cosas, y estamos haciendo una encuesta a nuestros trabajadores para ver qué nos aportan para mejorar, porque hemos de prepararnos para la siguiente pandemia que nos llegará. Como os comentaba antes, esta pandemia de coronavirus no ha finalizado. Vamos a ver cómo va evolucionando en los próximos meses, pero estamos ya preparándonos para este otoño que tendremos que afrontar de nuevo una pandemia. Y nuestro objetivo como servicio de salud, nuestra estrategia en este momento es que pase como está pasando en Murcia. Tal como nos ha ido pasando este año, como pequeñas oleaje de fondo, podemos convivir y evitemos un tsunami como han podido vivir en otras provincias, en otras comunidades aquí cercanas. Por tanto, ese es nuestro reto en este momento, mantener todo lo que hemos hecho para la cotidianidad, pero sobre todo mantener la preparación y para los próximos retos de pandemia que tenemos seguro en los siguientes meses. Bueno, básicamente esto. Yo ahora me quedo a vuestra disposición a cualquier comentario, o bien de la organización o bien sanitario, como queráis. Si queréis tener más información sobre hacia dónde vamos, qué va a pasar con la pandemia, de las cuestiones que os parezca de interés, me quedo a vuestra disposición para algún tipo de pregunta que queráis hacer. Bueno, esta pregunta que hace Miguel es muy, muy importante y compleja. Yo voy a hablar del punto de vista de la gestión económica y ahora luego de la gestión sanitaria. Sin duda, en los próximos, calculamos 2 años, vamos a tener que convivir con la epidemia. Esto va a hacer que este virus es un poco malvado, para entender un poco las dificultades que tengamos. La maldad que tiene son básicamente 2. Primera, sintomáticamente, cuando aparecen los síntomas, son síntomas muy variados. Cuando una persona tiene una gripe, y todos los médicos sabemos diagnosticar que una persona tiene una gripe. Este virus tiene una enorme maldad, porque una persona puede estar prácticamente bien y simplemente un dolor de espalda y estar infectado de coronavirus, o puede estar con una insuficiencia respiratoria muy grave y entonces ya podemos sospechar. Esto nos hace que los primeros días a veces es muy difícil diagnosticarlo, y esto convierte que una persona se convierta en infectiva. Claro, por eso hemos intensificado las medidas de protección. Hacemos que mantengamos la distancia, que utilizamos vías alternativas de comunicación, como estamos haciendo, evitamos las grandes reuniones y, sobre todo, nos hace que nos mantengamos muy alerta. Esa es una de las consideraciones más terribles que tiene este virus, y luego, además, de momento no tenemos buenos métodos diagnósticos, con lo cual las medidas de relación poblacional y comunitaria son mucho más importantes. Claro, esto nos genera unos escenarios nuevos muy propios para los innovadores. Vamos a tener que convivir en este escenario. Y en un contexto más allá de la pura crisis económica que tenemos que afrontar, que vemos la capacidad que tengamos de respuesta, va a crear un contexto de relación distinta, que las personas mantendrán nivel adquisitivo y con una capacidad de gestionar su vida en el día a día, tendrán que adaptarse, tendremos todos que adaptarnos. Y al final seremos consumidores de muchas más cosas diferentes en contextos distintos de lo que habíamos hecho hasta ahora. Y esto nos va a reordenar muchas maneras de hacer las cosas. Todos son elementos sustanciales que tendremos que diferenciar y compartir. Trabajaremos mucho más a distancia, haremos mucho más pedidos a distancia, con lo cual necesitaremos un conjunto de trabajadores, reforzar, que tenemos mucho más. Habrá ciertas profesiones que tendrán una oportunidad enorme de desarrollar. Nosotros en este periodo hemos ingresado por lo menos unos 10 o 15 informáticos distintos. ¿Por qué? Porque necesitábamos reforzar automáticamente la estructura nuestra. Esto les pasará a muchas otras empresas. Tendremos que hacer mucho más transporte a distancia
distancia. Por tanto, va a abrir todo un conjunto de oportunidades de gestionar económicamente que hay que buscarlas, encontrarlas y serán nichos de negocio clarísimamente desde el punto de vista de desarrollo económico. Absolutamente será necesario un cierto equilibrio y reparto social. Habrá poblaciones que estará especialmente castigada y que no podrá recuperar su trabajo habitual y además nos será muy difícil darle una oportunidad desde el punto de vista laboral. Y eso es un elemento que también tendremos que hacer. Y como hemos visto en los periodos de crisis o en los grandes periodos de crisis y de guerra, pues hemos visto que la necesidad del reparto social se convierte en mucho más importante para no abandonar a una parte de la población. ¿Cómo va a ser cómo vamos a desconfinanciar? Muy poco a poco, probando cosas. Vamos a probar y muy probablemente sectoricemos zonas, territorios. Y esto no nos va a quedar más remedio. No vamos a poner puertas, va a haber un intercambio permanente de personas y vendrá un camionero nuestro que ha ido a Holanda a repartir frutas y volverá y a lo mejor volverá infectado. Y a lo mejor ha tenido todas las medidas de seguridad, pero un día habrá tocado una barandilla que en esa barandilla había un virus y se lo traerá. Y lo que debemos estar es muy alerta a detectarlo. Y también deciros que hemos desarrollado mucho en el Servicio Municipal un sistema de alerta extraordinario donde cada mañana sabemos comparativamente en 85 puntos de nuestra región, 85 centros de salud, dónde empieza a haber más procesos sospechosos de coronavirus. Por tanto, tenemos un sistema de alerta diario que nos permite estar especialmente vigilantes para poder intervenir sobre esto. Por tanto, va a ser un desconfinamiento muy progresivo, muy lentamente, muy probando y algún momento tendremos que dar atrás, pero sí atreviéndonos a volver a la vida, a la nueva normalidad. Es imprescindible porque habrá que convivir. Entonces, no merece la pena seguir absolutamente cerrados, pero yo creo que vamos a tener intervalos de cada 15 minutos abriendo sectores nuevos. Perdón, cada 15 días abriendo sectores nuevos. Esa sería un poco la estrategia. Abrir sectores nuevos progresivamente, cada 15 días, de manera progresiva, y uno de los retos de nuestra región, sin duda, es la parte que tiene que ver con el turismo, con el verano, que es uno de los retos fundamentales. Alguien pregunta que ¿por qué no tenemos buenas pruebas diagnósticas? Pues porque acabamos de empezar. Daos cuenta que llevamos cuatro meses con esta epidemia, con este virus en el mercado mundial, y aunque todos los laboratorios lo están intentando, tenemos muy pocas capacidades de diagnóstico. Tenemos básicamente dos, y os explico una parte un poco más médica. Tenemos la famosa PCR, que es la que te detecta el virus en nuestra garganta o en nuestras fosas nasales, que es la que se hace la prueba, pero no, el virus, desde que nos contagian hasta que aparece, empieza a crecer en nuestra mucosa, puede tardar entre 3 y 7 días. Por tanto, yo estoy infectado y en ese periodo, aunque me haga la prueba, no sale nada. Yo me hago todos los días una prueba y hasta el día 5, 6 o 7, depende de la persona, no saldrá nada. Y estoy infectado y voy a aparecer la enfermedad. E incluso estoy empezando a ser ya infectivo, estoy empezando a contagiar a la gente que está en mi entorno y en las primeras 24 o 48 horas, aunque me haga la prueba, no me saldrá positiva. Por tanto, esa es una de las debilidades más grandes que tenemos en este momento y hasta ahora no tenemos desarrollado ninguna prueba diagnóstica. Y luego tenemos la otra, la de los famosos test rápidos, que nos ha creado muchísima confusión y muchísimo desconcierto. Los test rápidos solo nos mide el estado de inmunidad de la persona, es decir, el que ha estado infectado, han pasado al menos 15 días desde que estuvo la infección y nuestro sistema inmunitario ha generado anticuerpos. Es decir, no nos permite diagnosticar, sino lo que nos dice es si yo he tenido contacto con una infección y he tenido una respuesta inmunitaria. Es decir, a toro pasado. Después, en nuestra región calculamos que el número de personas de nuestro 1,5 millones de habitantes que han sido expuestas no supera el 1%. Es más, diríamos que estamos en el 0,8-0,9%. Y como toda prueba es imperfecta, muchas veces nos dará positivo y no es. ¿Por qué? Porque siempre son los falsos positivos estos que estamos trabajando. Por tanto, esa es una de las grandes debilidades que tenemos con las pruebas diagnósticas y yo os diría que es más importante si un trabajador insistir en que no vaya con síntomas al trabajo que empeñarnos en hacerle todos los test de anticuerpos todos los días. Porque eso no nos va a aportar prácticamente ningún beneficio y sí es muy importante que cualquier trabajador
que aparezca cualquier síntoma sospechoso respiratorio, en ese momento que pida cita con su médico, que no se acerque al trabajo, que no esté en contacto y en 48 o 72 horas sí se le hace una prueba diagnóstica, la PCR famosa, y entonces sabremos exactamente si está o no está con el coronavirus y si no está, se podrá incorporar perfectamente a trabajar. Por tanto, lo más importante sería, yo os diría, digamos, cómo gestionar los recursos humanos, que es lo que estamos haciendo en el servicio de salud. Cualquier trabajador con un síntoma mínimo automáticamente se iría a casa, 48 horas en observación y en ese momento hacerle la prueba de la PCR, de la que se hace la mucosa, y entonces saber si está o no está infectado, que en este momento afortunadamente ya empezamos a tener en el servicio de salud pruebas de diagnóstica de la PCR esta, de la búsqueda del virus, que hasta ahora no teníamos, ¿no? ¿Cómo mejorar la teleasistencia? Pues fijaros, yo creo que lo más importante es hacer un buen canal, un canal de seguridad y que hacer que nuestros profesionales no se conviertan en una obstrucción. ¿Qué es lo bueno que nos ha venido con la pandemia? Nuestros profesionales han visto la oportunidad de la teleasistencia, la gran oportunidad de la teleasistencia, porque era garantizar su seguridad. Por tanto, han encontrado la oportunidad de cambiar su manera de trabajar. Y nosotros lo que estábamos es preparados para darle los canales. Muy probablemente esta semana empezamos con la videoconsulta, es decir, desde casa directamente o bien con el ordenador o con el móvil y desde la consulta del médico o del enfermero poder hacer videoconsulta tanto en el hospital como en el centro de salud con un canal muy fácil de acceso. Hay una motivación muy importante, evitar el contacto físico en la medida de lo posible y si hay contacto físico con grandes maderas de protección. Por tanto, hay que generar el canal técnico. Tenemos que dar un canal fácil, muy fácil, que sea simplemente como utilizamos el WhatsApp o como utilizamos el teléfono. Es decir, que tiene que ser un canal sencillísimo, tanto para el trabajador, nuestros profesionales, como para el usuario, ajustar una hora y utilizar ahí. Y el gran reto que tenemos ahora mismo no es solamente la consulta telefónica, telemática a través de la historia clínica, todo siempre metido en historia clínica, o videoconsulta, también todo en historia clínica, sino la monitorización de las personas, sobre todo las más frágiles, las mayores en su casa. Ponerles todo tipo de instrumentos de monitorización para intentar desarrollar. La clave es el desarrollo tecnológico y la facilidad de uso. O conseguimos que sea fácil usar, porque lo que nos ha llegado es la motivación. Muchas personas están motivadas para no ir al centro de salud, al hospital, porque temen contagiarse, y muchos profesionales están motivados a cambiar a su manera de trabajar porque también quieren evitar los contagios. Y esto nos parece importante. ¿Vamos a hacer test a la población?, nos pregunta José Ignacio. Pues yo no soy partidario del carnet de inmunidad por dos razones. Primero, es un estigma que no sabemos para qué nos sirve. Segundo, cuando estamos hablando de el virus se controlará cuando tengamos una vacuna de rebaño, que hablamos en el punto de vista epidemiológico, que es el 60% de la población inmunizada. Hay dos cuestiones. Tenemos un contacto, tenemos inmunidad, pero no sabemos cuánto nos va a durar la inmunidad. Os pongo un ejemplo. Cuando nos vacunamos de la gripe en un año, llega en el mes de noviembre, la vacuna para ese año empieza a bajar su efecto de defensa y cuando pasan 4 meses solo nos queda 1/3 de las defensas activas. Por tanto, es una inmunidad que solo dura una temporada, apenas 3, 4, 5 meses. Y segundo, además, el virus de la gripe muta todos los años, es decir, que cada año hay que mantener una vacuna distinta. Con este virus todavía no sabemos cómo se va a comportar, por lo tanto, es un atrevimiento científico, intelectual, decir que vamos a dar carnet de inmunidad. Y segundo, ¿merece la pena hacer test a toda la población? Hay que hacer PCR, que note rápido, la prueba de la PCR, es decir, aquello que miramos en nuestros síntomas. Cuando una persona aparece un síntoma, al primer síntoma, en ese momento sí que hay que generalizar. Nuestra estrategia va a ser detectar a toda persona con síntoma sospechoso en el primer momento, controlar a su entorno más inmediato, porque puede estar contagiando ya, y en ese momento, mejor dicho, y en 72 horas, hacerle la prueba. Pero durante esas 72 horas, aislamiento. Esa entendemos que es la famosa estrategia coreana, que es la que tanto se habla, no la de los test rápidos, es la test de determinar, pero nos sirve no en cualquier momento a toda la población, porque nos pueden dar falsos, como os decía antes, desde que a mí me infecta alguien hasta que yo puedo aparecer el test positivo, pueden aparecer 5, 7, 9 días. El test es negativo y yo ya estoy infectando. Por tanto, no nos serviría nada del punto de vista de control de la población.
Vale, me pregunta Víctor de cuántos delegados sindicales se han incorporado al trabajo. Bueno, ha habido un sindicato, 2 sindicatos que propusieron incorporarse y empezaron a incorporarse algunos delegados sindicales y tuvieron una labor importante, pero también hemos de deciros que afortunadamente en el Servicio Murciano de Salud, salvo algunos colectivos específicos, hemos tenido la mayoría de nuestros trabajadores en retén. Como os decía antes, un poco protegiéndonos semana contra semana con el objetivo por si viniese la pandemia. Es decir, hemos reforzado algunos servicios muy específicos y es verdad que algunos delegados sindicales se ofrecieron y se han ofrecido y se han llegado a incorporar, no todos, pero se han incorporado y han estado trabajando y agradecemos su incorporación. En cualquier caso, era una opción siempre que era voluntaria, ¿no? Muy importante una pregunta que hace José Gómez, ¿cuántos días tiene que mantener el aislamiento? Si le hemos hecho una PCR y sale positivo, es decir, si le hemos diagnosticado, tiene que estar al menos una semana sin ningún síntoma. Una semana, por lo menos, es decir, mínimo 14 días. Mínimo 14 días. Pero si en esos 14 días no ha habido al menos 7 días asintomáticos, no es prudente que se incorpore esa persona. ¿Por qué? Porque nos queda duda si todavía está infectivo. O bien hacerle una PCR en el periodo final y en el momento que sea negativa se puede incorporar. Por tanto, mensaje general, 14 días mínimo desde el inicio de los síntomas, pero tiene que tener al menos entre 5 y 7 días, preferiblemente 7 días sin síntomas, porque si no puede estar contagiando y trasladar, ¿no? ¿Podremos viajar? Sí, sí podremos viajar. Necesariamente tendremos que viajar y vamos a viajar en las próximas semanas. Vamos a ir abriendo progresivamente los viajes, manteniendo siempre los máximos niveles de seguridad. ¿Podrán viajar a las segundas residencias desde Madrid y desde otras ciudades? Podrán viajar, pero tendremos que extremar todas las medidas. Para nosotros lo más importante es el sistema de alerta que os comentábamos que hemos montado, donde podremos detectar en cualquier punto asistencial de nuestra región en menos de 24 horas cuando empieza a haber un número de personas con sospecha de infección y entonces actuar de manera inmediata con ellos. Pero es el sistema que tenemos que hacer. ¿Qué es muy importante? Las medidas comunitarias, poblacionales, distanciamiento social, las mascarillas, en los entornos donde hay mucha gente, por la calle uno puede pasear sin mascarilla, no hay problema, en su coche uno puede ir sin mascarilla, vemos a las personas con mascarilla y el lavado de manos fundamental, permanentemente con solución hidroalcohólica o con agua y jabón. Incluso mucho más seguro que los guantes. Los guantes pueden ser un riesgo si no se limpian bien, porque están llenos de pequeñas fisuritas, de pliegues, y ahí el virus podría quedarse. Pruebas deportivas individuales, yo creo que va a ser inminente. Nos van a dejar salir a correr, los que tenemos afición a correr, yo creo que en 2 semanas. Para el día 10 de mayo creo que vamos a poder empezar a trotar de manera individual, igual que salen los niños a partir del lunes, enseguida vamos a empezar a poder hacer actividad individual, enseguida. El resto de las actividades colectivas deportivas va a ir según vaya evolucionando la pandemia, no es bueno tampoco aventurar. Vale, residencias de mayores. Muy importante la pregunta. Tenemos un trabajo permanente con política social en residencias de mayores. Tenemos 3 grandes acciones con residencias de mayores. Bueno, ahora, fijaros, estamos hablando de los niños, pero los que más están padeciendo son las personas mayores. Una persona mayor que está en una residencia, que la estamos metiendo en su habitación y que prácticamente no tiene interrelación con otras personas, está haciendo un deterioro cognitivo rápido y un deterioro musculoesquelético rápido. Y es muy, muy importante que empecemos a estimularlos tanto muscularmente, motoramente, como cognitivamente, intelectualmente. Es crítico, fundamental, y ese debe ser un reto fundamental que tenemos que empezar probablemente la semana que viene a trabajarlo dentro de las residencias. Y probablemente las personas mayores que están en su casa hay que empezar a buscarles medidas de seguridad para que empiecen a salir progresivamente de su domicilio. Segunda cosa que estamos haciendo con las residencias, al margen de las que hemos hospitalizado, revisando todas las residencias para que todas las medidas de seguridad sean extremas, que consisten en protocolos internos de limpieza y personal suficientemente entrenado dentro para manejarse bien con las personas, circuitos claramente limpios y sucios, y todo trabajador que entra a una residencia o toda persona que está aportando mal, incluso las provisiones básicas, tenemos que garantizar que están limpias. Y a cualquier síntoma, en este momento tiene que saltar la alerta.
En las primeras horas tenemos que actuar ante la sospecha y, de hecho, lo estamos haciendo así. En las últimas 3 semanas hemos hecho decenas de pruebas de PCR en personas que están viviendo en residencias que estornudaron, que se deterioraron un poquito, que le dolió el vientre, que tuvieron un poquito de diarrea, porque nuestro objetivo fundamental es, desde el primer momento, actuar con la residencia. Y a medio plazo, que es el objetivo, es hacer un trabajo conjunto de visión sociosanitaria. Muy importante el trabajo social que está haciendo política social, pero el Servicio Murciano de Salud, con la Consejería de Salud, tenemos que trabajar conjuntamente con ellos porque tenemos que mejorar todo lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la salud de las personas que están en la residencia, que hasta ahora no lo habíamos hecho, digamos, de una manera establecida. Por lo tanto, esa es una de las cosas, de los retos fundamentales que tenemos con las residencias. ¿Qué ocurre cuando una persona da un segundo positivo? Pues que hay que esperar a que dé el siguiente prueba que dé una negativa. Tenemos que esperarlo. Una persona que da positiva, bueno, fijaros, hay aquí una controversia científica importante, pero trabajamos con seguridad. Dicen la mayoría de los estudios que a partir del día 21 o 22, aunque salga de los síntomas, aunque hayamos hecho una prueba PCR de estas y nos salga positivo, lo que estamos midiendo son proteínas del virus, ya no virus infectivo. Pero por si acaso, prudencia. Como eso solamente estamos en las fases iniciales, en esta epidemia hemos aprendido que cada día teníamos que cambiar la versión del día anterior. Cada día, ¿eh? Y ha sido tremendo. Fijaros, tengo aquí, hemos formado a más de 20.000 personas y hemos hecho más de 70 sesiones de formación durante este mes a todos nuestros profesionales. 70 sesiones permanentemente. Y una de las claves es que acabamos una sesión de formación y le decíamos, bueno, esto es hoy, mañana probablemente lo tengamos que cambiar. Esto ha sido un mensaje fundamental. Los deportes colectivos van a ser más complicados, van a ser más difíciles. Tenemos que ver cómo evoluciona la pandemia para ver cómo los vamos retomando. Porque incluso haciéndonos los test de anticuerpos, incluso haciéndonos una PCR, no nos garantizamos esto. Fijaros cómo estamos planteando la cirugía programada. Una persona que tenemos que hacer una operación de rodilla o una persona que tiene que cambiarse una válvula del corazón. El protocolo que estamos instaurando es 7 días de aislamiento en su casa antes de la intervención. 7 días de aislamiento para evitar que nadie le contagie y comprobar que no ha desarrollado la enfermedad. Le hacemos una PCR y a las 24 o 48 horas entraría a quirófano. Fijaros las medidas de protección que estamos definiendo para una operación de las que hacemos cotidianamente que no es urgente, que la podemos programar. 7 días de aislamiento en su casa, asegurarnos de que nadie le contagia, una prueba y 48 o 72 horas, entonces entraría a quirófano para garantizarnos que la prueba es realmente negativa y que no ha debutado ni con ningún síntoma. Porque ya no solamente para no infectarnos a los profesionales que están trabajando, porque una persona que debuta después de una intervención importante con una infección de coronavirus, su pronóstico empeora sustancialmente. El otoño nos repuntará y tendremos un problema con los entornos escolares por la siguiente razón. Los niños padecen muy poquito los síntomas, muy pocos. Es una ventaja fantástica para los niños, pero pueden volver a casa y pueden relacionarse con sus abuelos, con personas mayores y se pueden contagiar entre ellos. Por tanto, cómo afrontaremos la vuelta al colegio todavía lo tenemos que pensar bastante bien. Sin duda van a ser salas muy espaciadas. Vamos a limitar la actividad de los críos, que es bastante complicado, bastante difícil, pero hemos de estar muy, muy alerta cuando lleguen las epidemias. ¿Por qué? Porque se nos va a confundir un catarro normal con una gripe normal, con el coronavirus. Por tanto, es una de las cosas que todavía tenemos que aprender cómo lo tenemos que hacer, porque es uno de los grandes retos que tenemos y aprendizaje que tenemos ante delante. Por eso os decía que la desescalada va a tener que ser muy progresiva, muy probando en territorios y aprendiendo en cada uno de los entornos que estamos haciendo. Celebrar acontecimientos en el medio ambiente, pues al aire libre. Cuando generemos masificación va a ser muy difícil, porque el problema en el medio ambiente, en el entorno abierto, no vamos a tener un problema de contagio, salvo que me acerque mucho a la persona. Las medidas de seguridad van a tener que ser extremas. Vamos a ir haciendo concentraciones poco a poco progresivas de más personas. Yo creo que vamos a empezar por 50 personas, con mucho espacio, en espacios de mucha capacidad. Cogeremos espacios muy grandes para celebrar acontecimientos, conciertos.
bodas, celebraciones, por ejemplo, ¿cómo los haremos? La hostelería, ¿cómo tiene que empezar a trabajar? Manteniendo las distancias, va a empezar con mucha precaución del punto de vista de las vajillas, por ejemplo, mucha precaución por el punto de vista de los trabajadores, de los camareros, de cocina. Son elementos que tendremos que cuidar muy progresivamente y establecer normas progresivas. Vamos a empezar siempre con pequeños grupos de población e iremos ampliando de manera progresiva. Por tanto, yo creo que la hostelería la vamos a abrir progresivamente este mes de junio, muy lentamente. Observaremos lo que pasa. Los hoteles podremos empezar a abrirlos muy probablemente en este verano con mucha prudencia y vamos a empezar a ver lo que sucede porque tenemos que observar bien antes de hacer un levantamiento masivo de todo. Va a ser una situación compleja de afrontar y sobre todo vamos a utilizar mucho lo que estamos viendo en China. Medidas continuas de la temperatura de las personas, necesidad de declarar explícitamente que no tiene ningún síntoma, un elemento de mucha corresponsabilidad personal para poder avanzar. Yo creo que este verano vamos a empezar a abrir parcialmente hostelería y las acciones de los grandes eventos poblacionales van a empezar siendo muy pequeñitos, con distanciamiento y ver cuál es el comportamiento. Bueno, pues agradeceros de verdad vuestra atención durante esta hora que hemos estado compartiendo con vosotros. Espero haber explicitado, dar algunos detalles cómo hemos estado trabajando con un servicio público de salud que es fundamental, prioritario, pero muy anquilosado en unas maneras muy de toda la vida de hacer las cosas, pero con mucha inteligencia. Tenemos profesionales tenemos un aspecto muy importante que es la altísima cualificación y eso nos permite que si somos capaces de comunicarles, crean conjuntamente con nosotros. Han sido auténticos laboratorios de innovación lo que hemos tenido y hemos aprendido muchísimo y seguimos aprendiendo. Pues además lo estamos escribiendo todo para que nos sirva y evaluando todo para que nos sirva para la cotidianidad, pero también ante nuevas excepcionales. Y, por supuesto, daros las gracias a cada uno de vosotros como agentes activos de este confinamiento que hemos vivido. Gracias a los ciudadanos hemos sido capaces de tener éxito en esta situación y nos ha permitido, digamos, dar un paso hacia adelante. Nos pregunta Ana que cuándo van a poder pasear las embarazadas. Pues yo creo que pronto, porque las embarazadas tienen una doble condición. Primero, que son jóvenes, con lo cual está muy bien, que sabemos muy bien controlar cuando se producen efectos infectivos. Yo creo que irá en el siguiente grupo. No quiero igualar, pero las personas mayores y las embarazadas claramente debe ser el siguiente grupo que tiene que empezar a salir a la calle. Pero te diría más, los médicos tenemos la potestad, dentro de la norma de regulación, de por prescripción médica permitir a las personas que tienen alguna circunstancia de salud, porque un embarazo no es un problema de salud, es una circunstancia de salud, permitirles, darle un salvoconducto para pedirle que pueda salir a pasear. Por tanto, pues mira, hay que decirle al médico que tiene las piernas muy hinchadas, y que a lo mejor hay que ayudar para que esté ya muy avanzada, y con un salvoconducto del médico se le puede permitir, porque está recogida en la orden, una de las órdenes que tiene del confinamiento es que se puede dar un intervalo de tiempo, tiene que explicitarle, pues tiene una hora al día, en una hora determinada, y si la policía, los servicios de seguridad del Estado nos para, mostramos nuestro salvoconducto y nos puede habilitar a poder dar un pequeño paseo, siempre con la seguridad básica, paseando solo, evitando tocar nada, cuando vuelve, lavarse muy bien las manos, que es lo más importante, y si se entra a algún entorno cerrado, pues siempre con la protección de una mascarilla, si es un supermercado y demás, si puede haber una aproximación de gente, ¿no? Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, muchas gracias a todos. Ha sido un placer estar aquí con vosotros y entiendo que cualquier duda que tengáis de la naturaleza que sea, nos ofrecemos a poder clarificar, porque nos quedará mucho tiempo por delante para convivir en esta situación, y lo que vayamos sabiendo los sanitarios, los responsables del servicio de salud, creo que es muy importante que lo comuniquemos a todos y especialmente a vosotros para que gestionéis a muchas personas y podéis influir en muchas personas. Muy buenos días y un placer haber estado aquí con vosotros esta mañana.